capítulo 11, allá en el verso 1, dice algo poderoso. Lo puede leer conmigo. Y dice, es pues, estoy leyendo de la versión Reina Valera, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí comenzamos en la primera plenaria que dimos a hablar de la fe. Hablar de la fe. Dije que la fe es como un músculo cardíaco o como un músculo del cuerpo, incluyéndose el músculo cardíaco, que es el corazón. Pero la fe tiene el poder de desarrollarse en la medida que es ejercitada. Si la fe no es ejercitada, tenemos problemas. Porque cuando la fe es ejercitada, entonces la fe tiene el fruto, la bendición de crecer. Decir yo tengo fe, pero no acompañar la fe de algunos frutos, como lo es la fe que salva. Acuérdense que bajaron un hombre por el techo de una casa y la Biblia dice que Jesús le dijo a ese hombre, vete, tu fe te ha salvado. Y las personas que estaban ahí estaban intrigadas. ¿Cómo que la fe lo ha salvado? ¿Cómo es eso? Si este hombre lo que está enfermo, sí, pero Jesús dijo que la fe tenía el poder de salvar. Ve qué interesante. Quiere decir que la fe, cuando no tiene la capacidad de salvar, se convierte entonces en un instrumento meramente místico, pero no en algo que vaya más allá y trascienda. Hablamos de la fe que tiene fruto, que da fruto. Es muy fácil hablar de cosas tremendas, de ver milagros, de ver esto, ver lo otro, pero cuando no está el fruto, como el amor, como la templanza, la misericordia, la bondad, la benevolencia, la misma fe, cuando no está eso allí, cuando no está el fruto de la humildad, cuando no existe eso, puede ser que nos convirtamos en hombres y mujeres a los cuales la letra mató y la letra nos embobó el cerebro. Hablamos de la fe y es interesantísimo esto, porque no solamente la fe que salva, ni la fe que da fruto. Oiga, qué interesante es esto, sino que nos fuimos un poco más allá y hablamos de la fe que tiene la capacidad de hacerte introducir en cosas que normalmente nadie puede ver en esta tierra. Y abro un paréntesis para decir algo que nunca dije. La fe es una puerta que te introduce a lo sobrenatural. La fe tiene la capacidad de tomarte aquí y hacerte entender lo que otros no entienden, ver lo que otros no ven, hacer lo que otros no hacen y vivir lo que otros no pueden vivir. Hablamos de fe. Hablamos de fe. Ahora, estuvimos hablando que el problema grande es que la raíz para definir fe es la palabra emuná, o emuná, como le quiera decir. Y cuando hablamos de emuná y hablamos de pistis, entonces la mayoría de gente dice que emuná es solamente una derivación de pistis. Pero es que cuando vas a la escritura encuentras que pistis es exactamente lo que le ocurre a los demonios. Y es que los demonios creen y tiemblan. El gran dilema que tenemos es millones y millones de gente que tienen fe en un hombre, pero no en Dios. Por eso hay millones que piden, ore por mí, porque la gente tiene la idea de que Dios escucha más a una persona que a ellos. Y cuando se desarrolla la fe pistis, es un peligro. Por eso tenemos tantos hombres que han desarrollado algo que se llama idolatría. Y la idolatría es un gran pecado. Es un gran pecado. Oiga, ¿por qué fuerte es esto? Dice que la palabra idolatría significa adorar imágenes. Dice que viene de deidades que son objeto de culto.
Con tal es necesario analizar, porque la idolatría es uno de los pecados más fuertes de la Biblia. Dice que la idolatría te lleva a regiones de cautiverio. Dice que la idolatría hace que tú tengas aseveraciones prohibidas. Dice que se puede idolatrar a sí mismo. Se puede idolatrar a un ser que se ama. Se puede idolatrar a un hijo. Se puede idolatrar a un líder. Se puede idolatrar a alguna persona o algún objeto. A veces llenamos las casas de fetiches. A veces llenamos las casas de cosas que no tenemos ni idea de la idolatría que tenemos hacia eso. Y el peligro más grande es cuando se idolatra a otra persona. Las personas le llaman a eso honra. Y algunos piden doble honra. Predicadores que ni siquiera pueden llevar la Biblia, porque hasta la Biblia hay que llevársela. Y la gente cree que eso es honra. El hombre ni siquiera puede sentarse porque hay que poner algo especial. Hay partes en el continente africano donde desde que el hombre se baja del auto hay que poner una alfombra porque no puede poner los pies al suelo, porque el ungido no puede tocar el suelo. Y esto me parece tan fuerte, pero tan fuerte esto, que Dios nos ayude con este espíritu de idolatría que hay. Porque por años se habló de la Iglesia Católica, por años se criticó a los curas, se criticó al Papa, se criticó lo que el Papa decía, que él era el sumo pontífice, que él era el vicario de Jesús, que él era, qué sé yo, la persona más elevada, que a él le dieron las llaves de San Pedro. O sea, por amor a Dios. Eso parecía una locura. Entrar a un templo y ver el montón de imágenes, como la gente las idolatraba. Y la gente dice, eso es pecado. Claro que lo es. Pero ¿qué? Cuando los hombres miran a un fulano, y ese fulano es intocable. Ese fulano nadie puede acercarse. Entra por una puerta clandestina, sube, hace lo que va a hacer. Nadie puede acercársele porque hay 4, 5, 10 guardaespaldas que no pueden ni siquiera permitir que él se acerque. Por eso estamos hablando y volvemos al epístola de los Hebreos. Óigame qué fuerte es eso. Dice que la palabra emuná significa firmeza. La palabra emuná significa fidelidad. Y la palabra emuná significa fe. Pero es que la fe es una esencia. La fe tiene la capacidad de ir más allá, pero es que la fe, para ser fe, tiene que ser probada. Y si la fe no es probada, entonces podemos caer en una desgracia muy grande nosotros y no podemos llegar a ningún lado. Mire qué fuerte es esto. La Biblia dice en Juan 3:6 que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del ruach es, o del espíritu, espíritu es. Dice que lo que ha nacido del espíritu es lo que vence al mundo. Porque lo que no ha nacido del espíritu proviene de la carne, y la carne tiene el poder de podrirse. Si algo está ocurriendo en Latinoamérica hoy, es la urgencia más grande de todos los tiempos o de la era moderna, de volver al Dios de los cielos, de volver a Él. Escuche esto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 y 9. Dice, ponga toda diligencia en añadir a su emuná, o a su fe, poder, y al poder dar, y al dar moderación, y a la moderación paciencia, a la paciencia amor, por guardar todo lo que el Señor pidió que se guardara, por amor, por guardar amabilidad, fraternidad, amabilidad. Que haya también estas cosas para que abunden en ustedes y no las dejen. Y así no estarán ociosos y sin fruto en cuanto al dar de nuestro Mashiach, Jesús. Escucha esto porque es poderoso. Pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista. Está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y la palabra dat es una palabra hebrea que significa conocimiento.
Quiere decir que a la fe hay que añadirle conocimiento, porque si la fe no tiene conocimiento, puede ser que nos dejemos llevar por locuras. Yo vi un video, bueno, no lo vi, entendí la idea del video y lo quité. Sentí vergüenza, sentí asco, sentí mucha desilusión. Una gente en África que un pastor manda a una mujer a que se quite la ropa interior y después él empieza a afeitar a esa mujer. O sea, uno dice, pero ¿hasta dónde la gente que llega ahí está tan endemoniada esa gente? Está tan atada por el diablo esa gente que no tiene capacidad de entender. Escuché a alguien decir, es que en la iglesia nuestra cuando se presenta un niño, el pastor dice que hay que llevar una ofrenda de tanto. Porque cuando a Samuel lo presentó la mamá llevó una ofrenda, discúlpeme, el que están presentando ahora no es Samuel. Entonces no me trates de sacar revelación donde no existe revelación. No trates de insistir en algo en lo cual no se puede, porque es un peligro, y es un peligro muy grande. El problema grande de la fe es cuando a la fe se le añaden cosas. Cuando yo estuve en la India, yo tuve que poner, como decía mi abuela, las barbas en remojo. ¿Por qué? Porque usted cree que un hombre de Dios es aquel que ora por un enfermo y se sana. Nosotros decimos amén. Pero sucede que en la India hay brujos y brujas que levantan enfermos de silla de ruedas. En la India hay brujos y brujas que levantan a la gente y los ponen a levitar. En la India se adoran más de 33 millones de dioses. Para usted llegar a la India y decir que usted es un hombre de Dios, usted tiene que probar en la India que usted está lleno de la gloria de Dios. Y tiene que probar que tu Dios está por encima de ellos. Entonces no es tan sencillo. Es que en Latinoamérica cualquiera abre la boca y dice soy profeta. En Latinoamérica cualquiera dice aleluya. Y tiene 4 o 5 que empiezan a seguirlo. En Latinoamérica cualquiera pega 40 gritos. Sí, pero no pasa así en algunos países del mundo. Usted llega a algunos lugares como China. Para usted decir que usted es de Dios, usted tiene que estar preparado para que lo metan preso. Para que usted diga en China que usted es un siervo de Dios, usted tiene que estar preparado a que en un año a usted lo golpeen y le quiebren costillas y le quiebren las piernas y le quiebren los brazos y le saquen los dientes y lo golpeen solamente por decir que usted ama a Dios. Por eso es que Pablo dice que es importante, porque la fe no puede estar basada en milagros. Y Pablo dice, cuando yo fui a ustedes, yo no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté basada en el conocimiento, sino en el poder de Dios. Pero la palabra poder allí se manifestaría como un conocimiento interno de quién es Dios. ¿Quién es Él? Escuche esto. Dice Mateo 16, 28. Y yo también te digo que tú eres Kefa. Sobre esta sur o sobre esta roca restauraré mi Keliá o mi congregación como una Yaví de Telillá, y las puertas de Geyonón no prevalecerán contra ella. Esta es una traducción del hebreo. Ahora una traducción del arameo dice, yo te digo también que tú eres Cefas, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Seol no la vencerán. Ahora miren lo que dice el griego. Dice, pero a ti te digo, estoy diciéndote una vez más, tú estás siendo perfeccionado como si fueras una piedra rocosa que es puesta en un lugar para ser tallada. Y sobre esta roca pulida yo construiré una iglesia, una asamblea en la cual las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A eso se le llama una fe que ha sido probada.
Porque la fe, para ser fe, tiene que ser probada. Y tiene que tener algo que se llama dar, que es conocimiento. Y ese conocimiento tiene el poder de llevarte a donde ni siquiera podías entender. Y hay que morir a la idolatría. Hay que morir a la idolatría, hay que morir al pecado, hay que morir a la inmundicia, hay que morir a lo que no es de Dios. Hay que morir en el nombre de Jesús. Lo digo una vez más, hay que morir. ¿Por qué estoy hablando de verdadera fe? Porque estamos en el tiempo final. Estamos en días finales. No sé si usted lo puede mirar. ¿Sabe que estaba estudiando? Estaba estudiando Joel capítulo 2, verso 31. ¿Sabe qué dice Joel capítulo 2, verso 31? Se lo voy a leer. Joel 2 es lo mismo que existe el apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Pero mire lo que dice el capítulo 2, verso 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Por qué insisto en la verdadera fe? Porque hemos heredado mucha ignorancia. Hace muchos años, los predicadores no tenían el conocimiento que hoy tenemos. Pero curiosamente eran más fieles, eran más íntegros, tenían más temor a Dios. Había más unidad del Espíritu. Había más vida del Espíritu en las mismas iglesias y en las mismas casas. No cualquiera subía a un altar. No cualquiera predicaba. La iglesia era conocida por ser una iglesia de ayuno y oración. Una iglesia llena de Dios. Una iglesia donde la gente que tenía algún problema espiritual o algún tipo de pecado, eso era casi que una ignominia. Eso no se veía. De un tiempo para acá, aparentemente la iglesia creció en conocimiento, pero también crecieron algunas desgracias. Y también crecieron manipulaciones. Creció la brujería y creció la hechicería con cortes espirituales. Creció la inmundicia dentro. ¿Cuánto nosotros podíamos imaginar de ministros lavando dinero? Bueno, hoy eso ocurre. ¿Cuánto podíamos imaginar de un ministro consultando a una bruja para que le dé encantamientos para tener un ministerio fuerte? Uno entiende que Saúl consulta a una bruja en Endor. Y eso lo miramos como una catástrofe. Pero nunca imaginamos que eso podía pasar en el día de hoy. Cientos de cantores y cantoras que suben a los altares en una condición que da vergüenza. Pero no los bajan. ¿Por qué? Porque es el hijo de fulano, es el hijito de la otra, es el hijo del pastor o el hijo del apóstol. Nadie lo puede tocar. Nadie puede hacer nada. Entonces quiere decir que en el pasado heredamos ignorancia, pero ahora estamos heredando inmundicia. Y esa inmundicia va a hacer que millones y millones vayan a una eternidad sin Dios. Y millones se pierdan. Y uno dice, ¿qué le pasó a la iglesia? Se muere alguien y el día del entierro levantan una ofrenda en pleno entierro. El Señor reprenda al diablo. Por amor a Dios. ¿Y cuándo alguien va a despertar? O sea que estos tipos le sacan plata al vivo y le sacan plata al muerto. Es que vamos a honrar a la muerte. El Señor reprenda al diablo. Aquí no hay ningún muerto que honrarse. El único muerto que vive por los siglos se llama Jesús. Y a ese hay que honrarlo. El muerto que se murió se fue y se acabó la historia. Podemos respetar la memoria de alguien, pero no caer en ese nivel de miseria. Y uno dice, ¿qué le pasó a la iglesia? La iglesia perdió el rumbo hace años. Tenemos predicadores que sacan la cartera y sacan un billete de $100 y dicen que la plata les habla. Y hay gente que dice amén. ¿Cómo le va a hablar el dinero? Por amor a Dios. Es que hay que estar totalmente desubicado para creer ese nivel de locura.
predicadores en Venezuela que idolatran el gobierno satánico que hay allí. Y usted dice, ¿cómo pueden decir estos predicadores que ese gobierno es de Dios cuando ese presidente bebe sangre humana? Pero usted se da cuenta que en el pasado heredamos ignorancia, pero ahora estamos heredando inmundicia. Escuche esto. Mire eso. Que tiene oídos para oír, que oiga. Estamos en los últimos tiempos de la dispensación de la gracia. Estas son mis notas. No sé si usted sabía que el 25% de la Biblia contiene profecías. Y las 3/4 partes de la Biblia tienen un mensaje profético. Es decir, que el que no entiende el lenguaje profético se pierde demasiado de las Escrituras. Es interesantísimo que en Segunda de Pedro, allá por el capítulo 1, verso 19, el apóstol Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la profecía más segura es la que está escrita aquí. Cuando alguien le añade a esto algo más, hay problemas. Hay problemas. Hay problemas grandes cuando la fe no tiene obras, porque la fe sin obras es muerta. Por eso todos los ministerios que no piensen en viudas, todos los ministerios que no piensen en huérfanos, todos los ministerios que no piensen en ancianos, todos los ministerios que no piensen en el alcohólico, en la gente de las calles, en las prostitutas, en el adicto, terminarán mal. Todos terminarán mal. Pastor, tiene una base bíblica. La Biblia dice que Jesús dice que le daba a los pobres. Le daba a los pobres. El problema es que nosotros estamos demasiado preocupados por el último bolso Prada que salió al mercado, por el último traje Hermenegildo Zegna. Quiero los últimos zapatos de Versace. Quiero la última tendencia de la moda de Fendi. Quiero lo último que salió en la tienda de Louis Vuitton. Me interesa demasiado lo que se está moviendo hoy. Quiero ponerle un Rolex en la mano y andarlo y enseñárselo a la gente. Pero el problema es que a Dios no le preocupa mucho prosperar a un hombre, pero prosperar a un hombre cuya alma ha sido prosperada por él. Porque cuando un alma ha sido próspera, entonces Dios dice, amado, yo deseo que prosperes en todas las cosas. El que tiene oídos para oír, que oiga. Yo he visto tanta gente morir. Yo nunca vi en mi vida tanto pastor morir como en este tiempo. Algunos de ellos grandes amigos míos. Algunos de ellos hombres que yo amaba y respetaba demasiado. De pronto su esposa me llamó una madrugada y me dijo, fulano está grave. Necesito que ores porque lo que voy a llevar al hospital está en cuidado intensivo. Y yo lo único que hice fue agachar la cabeza. Y ella me decía, abra la boca, profeta. Y decía, no puedo decir nada. El Señor se lo lleva. O entendemos el tiempo en que vivimos o no lo entendemos. Por eso la idolatría es tan peligrosa. El que un hombre tenga un ministerio grande, amén. Pero este hombre no está por encima de Dios. Este hombre no está por encima de nadie. No es que si está bajo el manto mío, entonces prosperarás. Mentiras. Mentiras. Hay millones y millones de hijos de Dios que dan ofrendas, que dan diezmos, que pactan, que traen semillas al altar, que sellan la palabra y están arruinados económicamente. Es más, les puedo decir
que un 99.9%, y puede ser un poquito más, puede ser que le añada unas comas, de la gente que va a las iglesias está en problemas económicos y está en problemas de ruina. Y las famosas iglesias del reino, las famosas iglesias de prosperidad, búsquese los empresarios. Si usted analiza la liquidez que tienen, usted se da cuenta que si venden todo y traen su liquidez, no alcanza para pagar lo que deben. Entonces quiere decir que no, realmente no son prósperos. Están hasta las orejas de deudas. Y esta Biblia dice que cuando tú te metes en una deuda, te constituyes en esclavo de la persona a la cual le adeudas. Entonces no me hable de prosperidad cuando la prosperidad realmente no tiene el poder de levantar realidades de más allá. Hay que mirar las familias, hay que mirar los hijos de mucha gente, y usted le dice, ¿y cuál será la fe que tienen? Es piti, porque solamente es una fe basada en una noche de unción que alguien cayó al suelo, pero no en emunás, porque el emunás es una fe llena de fidelidad, es una fe que tiene el poder de darte conocimiento, y no un conocimiento vagabundo, sino un conocimiento real de quién es Dios. ¿De quién es Dios? Claro que a Dios no le importa si usted se pone un Rolex o se pone qué sé yo, algún reloj de un famoso, un Bentley, un Audemars Piguet o un Millar. A Dios no le importa que usted lo haga. Pero el problema es cuando lo único que me importa es vivir una vida de arrogancia y le paso a la par a un alcohólico y ni siquiera me detengo para orar por esa persona. Oh, si la prostituta fuera muy bonita, con unas caderas muy contorneadas y recién operada, posiblemente algunos se detienen. Pero ¿qué de una ancianita tirada en una esquina? ¿Quién le da de comer a ella? ¿Quién abraza a ese piojoso lleno de liendres? A alguien que está lleno de gonorrea, de sífilis. A alguien que está lleno de llagas toda su piel, que está sucio, lleno de granos. Es que la fe sin obras no es fe. ¿Sabe qué dice el Salmo 102? Dice que vendrá un tiempo para favorecer a Sion. Esto tiene que ver con Israel. Ahora hace poco se estaba celebrando una situación única a nivel mundial. Y fue que se dio algo, y era que aparecieron 4 lunas rojas. 4 lunas rojas. Entonces yo estudié el tema y descubrí que para que la luna se convierta en sangre o una luna roja, dicen que los rayos del sol tienen que brillar a través de la atmósfera de la Tierra y producir una sombra roja sobre la luna. Y tiene que alinearse de forma perfecta el sol, la luna y la tierra para que eso ocurra. Es interesante que Joel capítulo 2 habla de eso. Y si yo leyera el libro de los Hechos, miren lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 19. Dice el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y me fui un poco más atrás. Históricamente, cuando hay una tétradas, escuche porque esa es la palabra, se dice tétradas. Tétradas. Una tétradas es cuando se dan 4 lunas de sangre. Escuche bien. Cada vez que hay una tétrada,
de 4 lunas de sangre en las fiestas de Dios, no en las fiestas de los judíos, porque la gente confunde eso. Las fiestas de los panes sin levadura, del tabernáculo, de las trompetas, la fiesta de todo este montón de fiestas que se dan, no son las fiestas de los judíos, son las fiestas de Dios. Escucha esto. Algo importante pasó en la tierra que cambió el rumbo del planeta cada vez que esas 4 lunas aparecieron. Escucha esto. Dicen los que saben que esto solo volverá a pasar en este planeta dentro de 400 años. Este fenómeno de 4 lunas de sangre solo volverá a ocurrir dentro de 400 años. El Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Apocalipsis 6, verso 12, dice algo tremendo. Se lo voy a leer. Apocalipsis 6, verso 2. Miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre. Usted sabía que hay una preocupación muy grande, porque hay una falla que le llaman la falla de San Andrés, que es la falla que se da en California. Se cree que habrá un terremoto, según la Biblia, que matará por lo menos 100 millones de personas. También hay una alerta, según la NASA, porque se cree que caerá un meteorito en este planeta que va a causar uno de los terremotos más grandes de la historia. Eso es realidad, eso no es que el predicador lo inventó, no, esto es realidad. Escucha esto. Escucha esto porque es fuerte. No hubo lunas rojas en el 1600, ni en el 1700, ni en el 1800. Esto es interesante. Dice que solo 8 veces en los últimos 2000 años ocurrió esto. Se dice que en el 1948 hubieron lunas de sangre. Y todo el que tenga conocimiento sabe qué ocurrió con Israel en el 1948. Según la NASA, solo existe un promedio de un eclipse lunar cada año y medio en algún lugar de la Tierra. Se dice que ocurrió el mismo fenómeno en el 1967. Y todos sabemos que en el 67 y en el 68 fue la última vez que ocurrió. Y todos sabemos que fue el regreso del pueblo de Israel a su tierra. No a ocupar la tierra de Israel, no, era su tierra. Ahora escuche esto. En el 1492 se habla de la Inquisición española. En el 1474, 1504, se habla del rey Fernando y la reina Sofía. Se habla para el 1451, 1506, se dice que Colón era judío. Y se dice que Colón fue enviado para descubrir nuevas tierras. Es interesante porque parte de la gente que venía dentro de las naves o los barcos eran judíos. Los enviaban como quien dice a que murieran sin entender que realmente era una cuestión que tenía una transición mucho más fuerte de lo que cualquiera puede imaginar. Y alguien pregunta, ¿a qué quiere llegar, pastor, con esto? La historia dice que en el año 70, exactamente antes de que ocurriera todo lo que ocurrió con el templo, dice que hubo un eclipse. Y dice que se posó sobre el templo de Jerusalén. Y esto cambió la historia dramáticamente. Cuando uno lee Génesis capítulo 1, verso 14, habla de que Génesis 1, verso 14, habla de las lumbreras. Yo he hablado mucho de eso en la escuela magistral. Y Génesis 1:14 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para estaciones. Descubrí que la palabra estaciones allí está mal traducido. Porque la palabra estación no dice lo que quiere decir realmente el original. Dice que fueron creadas
Las estaciones se traduciría como festejos. Y aquí aparece la palabra Moed. Y la palabra Moed es fiesta, pautadas, cita divina. Lo que está diciendo Génesis es que el sol y la luna fueron puestos para enseñar y reflejar las señales de las fiestas divinas y en el tiempo en que Dios decía que algo iba a ocurrir en la tierra. Por eso me gusta hablar sobre Munás, porque la palabra Munás es fe que no se finge. Si hay una urgencia en este planeta, usted, mi amado lindo, usted que tiene ministerio, usted que el Dios de este santo libro lo llamó, usted que habla en lenguas, usted que profetiza, usted que predica, usted que tiene algo de Dios en su boca. Es tiempo de no vivir por señales. Es tiempo de no vivir por escalofríos ni locuras. Es tiempo de volver a la esencia. Es tiempo de volver a la fe sencilla, la fe de un niño, la fe que cree, la fe que no espera milagros, la fe que cree en el Dios que hace milagros. Porque si un día no ocurriera un milagro, yo sigo creyendo. Porque mi fe no está basada en señales, sino que está basada en la esencia del Dios al que yo sirvo. Yo no le sirvo a Él por sus manos. No le sirvo porque me dé comida. No le sirvo porque me dé panes y peces. Yo le sirvo por su rostro, porque su rostro, cuando yo me acerco a su rostro, entonces veo la gloria y la esencia de quién es Dios. No le sirvo porque me dio auto nuevo, no le sirvo porque me dio una casa en el mejor residencial o en la zona más prestigiosa de la ciudad. No le sirvo porque alguien me dio dinero, me dio diezmos. Le sirvo porque yo aprendí a amarlo por encima de todo. Por eso le sirvo, que tiene oídos para oír. La palabra estaciones se traduciría en Levítico como festejos. La palabra mícara significa convocación o asamblea, ensayo general. Parece que los cielos se están poniendo de acuerdo. Parece que los cielos están gritando que algo está a punto de ocurrir. Por eso la tierra se alineó con el sol y con la luna. Por eso hay 4 lunas. Por eso ocurrió la tétrada, que es el momento sobrenatural. Por eso ocurrió esta gloria, donde las lunas se convierten en sangre, donde la tierra se alinea con el cielo, porque parece que el cielo está diciendo que estamos a punto de ver la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Estamos a punto de oír el shofar de Dios, que es la trompeta de Dios sonar. Por eso hay gente que está hablando en diferentes partes de la tierra. Por eso los niños están soñando. Por eso los jóvenes están teniendo visiones. Por eso los ancianos están siendo arrebatados. Por eso Dios está sacudiendo su iglesia. Por eso la gloria de Dios está viniendo. Y Dios levanta una generación de fuego y de poder. Parece que Dios está diciendo que hay una gran gloria, hay un festejo. Parece que los cielos están diciendo que algo viene. Yo estaba en República Dominicana predicando en una congregación de una mujer. Una noche una jovencita vino al altar y le entregó su vida a Jesús. Pero el día siguiente, esa jovencita, yo no tenía la idea que una mujer tan joven podía ser madre. Pero ella viene al altar con una bebé y la bebé viene y la muchacha llora como un niño. Y la muchacha me mira y me hace señas. Entonces yo me acerco y le digo, ¿qué pasa? Y ella me dice, pastor, mi bebé habla. Sí, ok, pero ¿cuál es el asunto? Es que mi bebé tiene 3 meses de nacida y mi bebé está hablando algo extraño que yo no lo entiendo. Y yo me la acerco y cuando me la acerco a la bebé dice audible así, pero clarito. La bebé dice, Mara,
Nata, Mara, Nata. Y la muchacha me dice, yo no entiendo lo que está diciendo. Yo le dije, yo sí lo entiendo. Y me dice, ¿qué dice? Está diciendo que el rey volverá, que el rey regresará, que los muertos en Jesús resucitarán primero. Los que vivimos seremos arrebatados y el Señor vendrá en una nube. Él está diciendo que Jesús viene por segunda vez a esta tierra, que la gloria de Dios va a llenar la tierra, que los muertos se van a levantar, que la gloria de Dios vendrá sobre esta tierra. Por eso hablamos de fe. Por eso hablamos de fe que no se finge. Caballando. Hemos vivido una fe fingida. Hemos vivido de una falsedad. Vamos a los templos y regresamos a nuestra casa, la misma cosa. Bajamos de un altar y no nos importa prender un cigarro, irnos a una discoteca. Bajamos de ver milagros y usted ve el montón de ministros metidos en cada cosa oculta. Y usted dice, ¿dónde quedó Dios? El problema es que no estamos mirando. La tierra está temblando porque la tierra está gimiendo. La tierra está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Por eso las fiestas que corresponden a la muerte y la resurrección de Jesús. Mire qué interesante. Jesús muere en el madero en el día de la Pascua. Fue sepultado el día que se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Resucita el día de las primicias, de los primeros frutos. La Biblia dice que el derramamiento del Espíritu Santo fue en Pentecostés. Buen chavo, que tiene oídos para oír, que oiga. Dios va a levantar muchos de ustedes de una forma extraordinaria. Dios va a levantar a muchos de ustedes. Gracias. Dios va a levantar a muchos de ustedes. Pero Dios nos está llamando. Dios nos está llamando. A mí no me interesa que usted me siga a mí. Eso es lo que nos hace diferente de tanta gente. No me interesa. Yo lo estoy invitando a que esta noche apague ese celular, apague esa televisión, desconéctese de Netflix. Desconéctese del Facebook, desconéctese de las redes sociales, doble sus rodillas y dígale a Dios, Dios, yo quiero una fe real. Yo quiero que tú me hables, quiero que el cielo sea testigo de mí, Señor. ¿Qué vamos a hacer cuando estemos delante de Dios? ¿Qué vamos a hacer? No que el rabino fulano dijo que no hay arrebatamiento. ¿Acaso que ese rabino está por encima de la Biblia? No es que el fulano dijo, no, el Señor reprenda al diablo. La trompeta sonará. La trompeta sonará. Por eso Apocalipsis dice que el Espíritu y la iglesia dicen, ven, ven Señor Jesús, ven eterno, ven Yeshua. Si no le quiere decir Jesús, entonces ven. Levante sus manos donde esté. Y dígale conmigo, Señor, úngeme de la cabeza a los pies. Dile conmigo, Señor, inúndame.
Señor, yo quiero conocerte, quiero aceptar a ti, Jesús, me quiero volver a ti, Señor, quiero honrarte con mi vida, quiero darte la gloria en mi ser, quiero darte la adoración y la alabanza. Vamos, levante la mano y dígale, Señor, te amo y 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 te amo. Señor, resucita Latinoamérica. Señor, resucita las islas del Caribe. Señor, resucita la Guyana. Señor, resucita Estados Unidos. Resucita el Canadá. Resucita los ministerios en todo Suramérica, en América Central, en Norteamérica. Resucita Europa. Resucita Asia. Resucita la India. Resucita, Señor. Resucita el Medio Oriente. Resucita, Señor, resucítanos, resucítanos. Resucítanos, Jesús, resucítanos. Resucítanos. No los deje dormir tranquilos. Espíritu Santo, métete a las habitaciones. Espíritu Santo, métete a la sala, métete a la cocina, métete en los autos, métete en la oficina, métete en el trabajo, que alguien tenga que preguntar qué ocurre, porque tú no aguantas. Tienes que irte al baño y doblar las rodillas y decirle, heme aquí, Señor, heme aquí, heme aquí, heme aquí. Los amo y los bendigo. Los amo y los bendigo.